Programa Integral de Formación Profesional en Abastecimiento. Seminario de Principios de Contratación para no abogados. Módulo 2. Aspectos legales básicos de los contratos. En este módulo estudiaremos el contrato, definición. 4 elementos esenciales o estructurales de los contratos. Nulidad absoluta y nulidad relativa. El contrato. Definición. Bueno, comenzaremos entonces definiendo qué es un contrato, como un acuerdo escrito o verbal de voluntades. Ahora bien, cuando hablamos de un acuerdo, significa que intervienen dos o más partes con el fin de realizar un acto jurídico, encaminado a expresar la voluntad de dar, hacer o no hacer algo. Ahora bien, esta expresión de la voluntad es lo que diferencia los actos jurídicos como los contratos de los hechos jurídicos. ¿Qué son los hechos jurídicos? Aquellos acontecimientos como la muerte o los eventos catastróficos como los incendios y los terremotos, en donde no interviene la voluntad humana, pero que igualmente generan consecuencias jurídicas y económicas. Y por esta razón nos vemos en la necesidad de cubrirlas mediante el uso de otras herramientas jurídicas como por ejemplo las pólizas de seguros, de las cuales hablaremos pues en otro seminario. Ahora bien, volviendo a la definición, dijimos que los contratos son un acuerdo de voluntades, pero para que ese acuerdo de voluntades sea válido, debe contener 4 elementos esenciales o estructurales sin los cuales el contrato simplemente no es contrato. Puede ser cualquier otro tipo de documento con cualquier otro tipo de finalidad legal. Ahora, ya sea que estemos en Colombia, en Argentina, Chile, México, Perú y en general en cualquier legislación de América Latina, podemos hablar que para que sea un contrato debe cumplir en cualquier caso los mismos 4 requisitos. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar vamos a nombrarlos, que es capacidad, consentimiento, objeto y causa. Ahora bien, vamos a hacer la analogía, de pronto para un poquito un ejercicio de memotecnia, vamos a comparar un contrato con una mesa. ¿Qué sucede? Vamos a tomar una mesa de 4 paticas, como la que vemos en la pantalla. ¿Qué sucede si a esa mesa de 4 patas le falta una pata? Pues en realidad la mesa pues no sirve, no funciona, ¿cierto? Lo mismo sucede con un contrato. El contrato es esa base que está de la mesa, que está allí de manera horizontal y está fundamentado ¿en qué? En los 4 pilares o en las 4 patas que la sostienen. Si llega a faltar cualquiera de esos 4 requisitos, pues básicamente podemos decir que el contrato no es válido o que ese acuerdo de voluntades pues básicamente no tiene ningún efecto. Bueno. 4 elementos esenciales o estructurales de los contratos. Ahora bien, veamos entonces el primer requisito de validez de los contratos, que es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Básicamente es la capacidad que yo tengo de expresar mi voluntad en el sentido de hacer, no hacer o de dar algo en favor de mi contraparte del contrato. Ahora bien, para que esa expresión de esa voluntad se entienda vinculante, es decir, que me genera mis obligaciones, pues básicamente debe cumplir 2 requisitos. Primero, que sea expresa y segundo, que sea válida. ¿Qué significa que sea expresa? Pues que yo la dé a conocer o que sea entendible por la contraparte en el sentido de que estoy dando mi voluntad de hacer, no hacer o de dar algo. Ahora bien, dependiendo del tipo de contrato, esa expresión de la voluntad puede ser de 3 maneras: tácita, verbal o escrita. Vamos a ver un ejemplo de cada una para que nos quede mucho más sencillo de entender. Por ejemplo, el contrato de transporte. El contrato de transporte puede darse la voluntad de manera tácita. ¿Cómo lo hago? Cuando yo salgo a la calle y extiendo mi mano en señal de
de tener un vehículo, yo estoy expresando esa voluntad sin decir palabras, es decir, de manera tácita, de que quiero celebrar un contrato de transporte para dirigirme de un punto A a un punto B. Por su parte, el conductor del vehículo, cuando detiene el automotor y me permite subirme a él, pues me está indicando también su voluntad de quererme llevar de ese punto A al punto B que yo le indique. Ahora bien, hablamos que hay una segunda forma de expresar la voluntad, que es de manera verbal. Pongamos otro ejemplo de la vida diaria. Cuando yo voy a la tienda o a un mercado o a una superficie y adquiero un artículo. Resulta que cuando yo lo voy a pagar, pues hablo con la persona que está en la caja y le indico con palabras mi voluntad de querer adquirir o llevarme ese artículo. En ese orden de ideas, ya con esa expresión se entiende que formalizamos un contrato, yo me llevo el artículo, pago el debido precio y simplemente pasa a ser mío. El consentimiento se entiende que fue expresado y en ese orden de ideas se celebró el contrato. Ahora bien, hay una última manera de expresar esa voluntad y es de manera escrita. Y es, por ejemplo, también un contrato de compraventa, pero esta vez de bienes inmuebles. Resulta que para yo adquirir una casa, un local comercial, pues no basta con que yo simplemente diga, hey, quiero comprar este inmueble y pagar el precio. Resulta que la ley me exige que debo hacerla mediante un documento escrito y firmado. En ese orden de ideas, hay contratos, como ya veremos más adelante, que para que sean válidos o para que ese consentimiento se entienda expresado, se requiere que se dé de manera escrita. Bueno, y por último tenemos como requisito del consentimiento que sea válido. ¿Qué significa? Pues que ese consentimiento se dé llevando a cabo las formalidades o requisitos que me impone la ley para ello. Pongo un ejemplo también para poderlo entender fácilmente. Resulta que cuando yo compro ese inmueble del que hablamos, pues no basta con que yo celebre un documento escrito y firme en el sentido de decir quiero adquirir este inmueble. La ley que me exige que debo elevar ese documento escrito a escritura pública y no solamente eso, sino que debo llevar esa escritura pública ante una entidad competente para que registre que el nuevo dueño del inmueble pues soy yo. Entonces fíjense cómo la ley misma me da esas formalidades o requisitos adicionales para que se entienda que ese consentimiento es ¿qué? Válido. Ahora bien, vamos a ver un par de casos en los cuales por una forma indebida de expresar el consentimiento, pues el documento que pensamos que es un contrato en realidad no es válido y básicamente deja de ser un contrato. En el primero de los casos ocurre cuando contractualmente obligamos a un tercero que no ha dado su consentimiento por medio de la firma. En otras palabras, cuando tenemos un contrato que lo firman dos partes, pero resulta que cuando vemos el clausulado o el cuerpo del contrato, encontramos obligaciones a cargo de un tercero cuya firma al final del documento nunca aparece. Por tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? En realidad, como ese tercero no ha dado el consentimiento, pues al final nunca ha tenido la obligación de dar, hacer o no hacer lo que dentro del documento se establezca. Ahora, me voy a explicar con un ejemplo para hacerlo un poco más gráfico. Supongamos que por un lado tenemos las empresas A y B. A es una empresa que fabrica papel y B es una empresa que adquiere suministros de oficina. A y B celebran un contrato de suministro en donde A tiene la obligación básicamente de entregar en las instalaciones de B mensualmente 30 cajas de papel para impresión. Y en el contrato se establece que Z, normalmente es una filial o una subordinada, suele pasar, va a hacer el transporte. Pero ¿qué sucede? Cuando revisamos el final del documento, las únicas empresas que firman es A y B. En ese orden de ideas, ¿qué sucede o cuál es la consecuencia? Como Z es una empresa de transporte que nada tiene que ver con A y B, pues nunca se ha obligado a transportar esos insumos de papelería. Por tanto, nadie puede obligar a Z a transportar las cajas de A a las instalaciones de B
porque no dio su consentimiento. Ahora bien, ¿qué sucede? La única manera de que una parte se entienda legalmente vinculada a un contrato es con la firma. Y de aquí se desprende el segundo caso, desafortunadamente también bastante usual, y pues que invalida los contratos. ¿Y cuáles? Sigamos con el mismo ejemplo de las empresas A y B. Resulta que A y B celebraron en el 2019 el contrato y lo ejecutaron durante todo 2020 y las partes están felices. ¿Qué sucede? Por allá en el mes de noviembre, A dijo, bueno, vamos a hacer, como el contrato se termina el 31 de diciembre, vamos a suscribir un segundo contrato pues para 2021. Resulta que A envía el contrato a B, pero pues las partes se relajaron y empezó el contrato a ejecutarse, A comenzó a enviar las resmas de papel, B a recibirlas, se hicieron los pagos, pero el documento al final se refundió entre los correos electrónicos, en donde sea, y nunca se suscribió. ¿Qué pasa? Resulta que por allá en noviembre de 2021 las partes tienen un problema y por supuesto empiezan los inconvenientes. Y cuando comienzan a buscar el contrato, oh sorpresa, el contrato no está firmado. ¿Qué sucede? Si un contrato no está firmado, las partes no han expresado su voluntad y en ese orden de ideas no existe el contrato. Por supuesto, ya veremos más adelante, cuando veamos los diferentes tipos de contrato, en qué casos la ejecución tácita del contrato valida el contrato y en qué casos, por el solo hecho de no estar firmado, hace que no exista un contrato. Ahora, ¿qué sucede? Por el solo hecho de no estar firmado, cuando vayamos ante un juez a obligar a la contraparte a cumplir con sus obligaciones, pues el juez nos va a pedir el contrato. Si no está firmado, ¿qué nos va a pasar? Pues básicamente un proceso que podría ser realmente muy corto. Cuando yo doy el contrato, el juez lee las obligaciones, simplemente tiene que decir, tiene la obligación de hacer esto y B tiene la obligación de hacer el otro. Pero si no existe ese contrato, pues entonces el proceso que podía durar un año se nos puede tardar 5 o hasta 10 años, dependiendo del país donde estemos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a llamar testigos de una parte y de la otra, tenemos que empezar a llegar otro tipo de pruebas como la contabilidad, las facturas y demás, para comprobar y demostrar que efectivamente hay un contrato y se ha venido ejecutando en el tiempo. Hablemos ahora entonces de la capacidad como segundo requisito de validez de los contratos, que no es nada distinto a la capacidad que tengo de obligar o vincular dentro de un contrato a la parte que estoy representando. Ahora bien, bajo la ley comercial, esa persona que está vinculando a esa empresa debe ser como mínimo mayor de edad, dependiendo del país de que se trate. En algunos casos será 18 años, en otros 21. Sin embargo, también se requiere una formalidad adicional, y es que esa persona que está obligando o vinculando a esa compañía ya sea o el representante legal o el apoderado. ¿Qué significa que sea representante legal? Pues que estatutariamente se le haya concedido la capacidad de celebrar contratos, es decir, de obligar a una empresa de dar, hacer o no hacer algo. Diferente al apoderado. ¿Qué es el apoderado? Es un tercero que no necesariamente es representante legal, puede o no serlo, pero simplemente puede ser un tercero a quien la empresa le delega por documento escrito la facultad de poderlo representar ante un trámite o en un contrato puntual. Ahora bien, siempre que se celebre un contrato, es importante que pidamos con máximo 30 días de expedición un documento que nos certifique que la persona que va a suscribir el contrato es el representante legal de la empresa. Me explico. Si estamos en Colombia,
el documento a solicitar es el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Si estamos en Chile, debemos pedir el certificado de vigencia de poder expedido por el Registro de Comercio. Pero si estamos en Perú, el certificado de vigencia de poder lo debe expedir la SURNAR. Ahora, si estamos en Ecuador, debemos solicitar un certificado de cumplimiento de obligaciones, datos generales, administradores, accionistas y actos jurídicos expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. O si estamos en México, Argentina o cualquier otro país en donde no necesariamente se expide un certificado especial en el que conste quién o quiénes son los representantes legales de determinada empresa, pues podemos exigir a esa compañía que nos muestre o que nos otorgue la escritura o acta constitutiva en la que la persona se le da la facultad o el poder o la representación de la empresa. Y en su defecto, si no tenemos o quien va a firmar el contrato no es el representante legal, sino un apoderado, cualquiera sea el país del que estemos hablando, es importante solicitar el poder escrito por parte de la empresa en el cual se le faculta a ese tercero representar a la compañía en su nombre. Ahora bien, ¿por qué se requiere establecer quién es el representante legal? Resulta que el único que puede actuar en nombre y representación de una empresa es, como les decía, el representante legal. Por eso, si el representante lo firma el gerente, el director o cualquier otro empleado que nada tenga que ver directamente con la representación legal, es decir, puede ser empleado de alto nivel en la compañía, pero si no tiene el estatus de representante legal, ¿qué va a pasar? Ese documento escrito no es un contrato porque no puede ser exigible o no se le puede oponer a la empresa para que cumpla las obligaciones que allí están estipuladas. Porque, insisto, el único que tiene la capacidad de vincular a la compañía es el representante legal o, en su defecto, el apoderado. Ahora bien, vamos a ver un caso desafortunado que sucede muy a menudo en el mundo empresarial y que hace que por falta de capacidad los contratos sean nulos, es decir, no tengan ninguna validez. Hagámoslo con un ejemplo. Supongamos que el día de ayer renunció Juan como representante legal de la compañía A. Y el día de hoy, yo, Diana Mejía, soy nombrada representante legal de la compañía. Sin embargo, la empresa no registra ante la entidad competente que yo soy la nueva representante legal de la empresa. Y resulta que, por supuesto, como los negocios siguen, el día de hoy, de mañana y pasado mañana, yo empiezo a suscribir contratos con diferentes empresas. ¿Qué pasa allí? Resulta que si la próxima semana me registran a mí como representante legal, todos los contratos que yo he celebrado desde hoy hasta el momento en que me registren son inválidos. ¿Por qué? Porque yo no he sido registrada como representante legal y ante terceros, quien sigue siendo el representante legal fue Juan, que ya nada tiene que ver con la empresa porque ya no es empleado de la misma. ¿Cuál es el problema? Que como el registro formal del representante legal siempre va a ser posterior a la firma de los contratos, pues en realidad todos esos contratos nunca van a ser válidos precisamente por falta de capacidad. En consecuencia, pérdida de tiempo y dinero. En resumen, desgaste administrativo. Y en ese orden de ideas, por eso siempre es importante que si hay un cambio de representante legal, la empresa inmediatamente registre que se da de baja al representante legal anterior y se nombra al nuevo representante legal. De modo que todos los actos que este nuevo representante legal comience a realizar, pues surtan efectos ante terceros. Vamos a hablar entonces de un caso desafortunadamente muy frecuente que sucede al interior de las empresas que invalidan los contratos por falta precisamente de esa capacidad de una de las partes. Resulta que tenemos un par de empresas, A y B, que celebran un contrato.
El contrato fue firmado por ambas partes y de manera muy diligente, ya sea que lo hayan fotocopiado o lo escanearon y lo archivaron. Sin embargo, cuando se presenta un inconveniente después entre las partes y se busca el documento original, resulta que se perdió, se traspapeló o en un incendio o en una inundación, el documento desaparece. En fin, no se tiene. ¿Qué sucede? Pues efectivamente, cuando vamos a demandar a nuestra contraparte ante un juez, el juez lo primero que dice es, aquí no hay un contrato, tiene que entrarme a demostrar que efectivamente se celebró y se ejecutó. ¿Por qué razón? Dirán ustedes, pues si el escaneado o la fotocopia en principio pues es una copia fidedigna del original. Resulta que con el desarrollo tecnológico actual pues es muy sencillo tomarle la foto a la firma de un representante legal o coger un tercer contrato y de ahí obtener la firma y pegarla en un nuevo contrato y después ir a demandar a la empresa diciendo que pues está firmado por el representante legal. Entonces, la ley que prevé para evitar este tipo de problemas de terceros de mala fe que puedan llegar a hacer contratos y coger firmas y utilizarlas pues de manera ilegal, la ley ha establecido que el único contrato que se tiene como prueba válida es el original, es decir, el que es suscrito o firmado a mano. ¿Qué pasa si yo presento ante un juez un documento fotocopiado o escaneado? El juez va a decir, ok, esto es un indicio de que hay un contrato, pero necesito que usted me soporte con testimonios o con otro tipo de documentos como las facturas, la contabilidad, en fin. Necesito otra serie de pruebas que me soporten y me demuestren que efectivamente sí existe el contrato y se ejecutó en los términos que ese documento que usted me presentó establece. Entonces, fíjense el inconveniente. ¿Y es cuál? Un asunto de tiempo y de dinero. ¿Por qué razón? Porque si tenemos el documento original, pues el proceso se nos puede demorar 6 meses, 1 año, a lo sumo 2 años, dependiendo del país de que se trate. Pero si solo tenemos una copia o un escaneado, el proceso se me puede ir mucho más largo entre peritos, testigos y demás documentos, y básicamente el proceso se me puede alargar hasta 10 años en algunos países, donde la justicia pues es un poco más demorada. En ese orden de ideas, y por favor para tener en cuenta, no solamente debemos siempre conservar los originales de los contratos, sino que revisar en todos los casos que estén completas las firmas de todas las partes que están involucradas y que las firmas efectivamente correspondan a los representantes legales de las empresas allí señaladas y que además esos representantes legales tengan la capacidad de vincular a las empresas que representan en la fecha en que se suscribió el contrato, es decir, soportado con los documentos que efectivamente me certifique que cada persona es representante legal de la empresa que dice representar. Como tercer requisito de validez de los contratos tenemos el objeto, que es el conjunto de obligaciones de dar, hacer o no hacer al que se comprometen las partes en un contrato. Ahora bien, para que ese objeto sea válido, requiere cumplir con 2 características, que sea lícito y que sea posible. Cuando hablo de lícito, no solamente incluye lo legal, es decir, que esté conforme a la normatividad vigente, también incluye el hecho de que ese objeto esté acorde a las sanas costumbres comerciales del país que se trate. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de objeto lícito, abarca todo aquello que está permitido, no solamente por la ley, sino que también aquello que no esté mal visto en una región determinada. Ahora bien, vamos a hablar de pronto de un ejemplo para hacerlo un poquito más gráfico. Resulta que en toda América Latina hay un servicio que prestan unas empresas que se denominan agencias de aduanas que se encargan básicamente de hacer los trámites ante las entidades aduaneras de cada país con el fin de que los importadores de mercancías declaren
todos aquellos bienes que van a importar a determinado país y el Estado pues básicamente les liquide los impuestos que deben pagar antes de que puedan ser comercializadas en el país de destino. Ahora bien, inicialmente muchos importadores celebran contratos con estas agencias que tienen un objeto lícito, es decir, el trámite de importación y nacionalización de esas mercancías. Sin embargo, son bien conocidas algunas agencias que se encargan de hacer trámites, entre comillas, adicionales, como por ejemplo, diligenciar los formularios de nacionalización de manera fraudulenta, con el fin de que se declare un menor valor de las mercancías y en ese orden de ideas los importadores deban pagar menos impuestos. Esto se conoce abiertamente pues como delito de contrabando. Ahora bien, cuando estamos hablando de un contrato que se celebra con una agencia de aduanas, pues no podemos hablar de un objeto ilegal abiertamente, porque pues son contratos que son conocidos en el mercado y son legales. ¿Dónde viene la ilicitud? Cuando en la ejecución del contrato, si bien no está establecido entre las obligaciones del contrato, es decir, por escrito no queda, que se van a diligenciar los formularios de manera fraudulenta, en la práctica se realiza. En ese orden de ideas, estamos hablando de un objeto que es ilícito, que en papel es legal, pero que en la práctica deviene siendo no solamente ilegal, sino también ilícito. ¿Y por qué ilícito? Porque cada vez las agencias de aduanas y los importadores se las arreglan para realizarlo de tal manera que evada la ley, es decir, que no pueda ser directamente penalizado como contrario a la ley porque no es, digamos, que el trámite regular o abiertamente ilegal, sino que utilizan artimañas o cambian, por ejemplo, los países de origen o el porcentaje de materia prima nacional importada, en fin, cada vez son más refinados los procedimientos. ¿Para qué? Pues para que efectivamente ese objeto aparentemente sea legal, pero solamente en la práctica es posible ver que realmente es ilícito. ¿Qué sucede allí? Pues que si efectivamente hay un inconveniente entre las partes, por ejemplo, ninguna de ellas puede alegar que existe un contrato para eximirse de responsabilidad, por cuanto efectivamente si el Estado realiza la investigación y se llega a dar cuenta que en la práctica existió contrabando, pues el acuerdo que hubiesen podido celebrar entre las partes automáticamente queda inválido. Ahora bien, hablemos del segundo requisito del objeto y es que sea posible. La ley de toda América Latina establece que no es posible obligar a alguien a hacer algo que sea abiertamente imposible de hacer. Eso lo encontramos, de hecho, no solamente en las diversas legislaciones de América Latina, sino en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué sucede? Hay veces en que las partes contratan y establecen obligaciones de dar, hacer o no hacer que inicialmente creen que ser posibles, pero en últimas o a futuro resultan abiertamente imposibles. Y les pongo un ejemplo. Cuando nosotros compramos bienes futuros, es decir, se compra una cosecha que todavía no se ha sembrado o está en proceso de siembra, pero que todavía no existe. O sea, debemos esperar un tiempo hasta que efectivamente el cultivo crezca, madure y se pueda recoger. ¿Qué sucede si, por ejemplo, llegó una helada o algún desastre natural y dañó la cosecha? Pues efectivamente el objeto se nos vuelve imposible. Yo no puedo exigir a la persona, a la contraparte, que me entregue directamente la cosecha que debía haberme entregado, porque abiertamente resulta imposible que lo haga si un desastre que fue ajeno a la voluntad humana, pues vino abajo lo que me iba, el objeto pues del contrato. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí es cuando efectivamente hablamos de los seguros. Si la cosecha estaba asegurada, no habría ningún inconveniente. Y de ahí efectivamente la importancia
de este tipo de herramientas. Pero ¿qué pasa si no estaba asegurado? Pues ya ahí dependiendo de lo que se hubiese contratado o de lo que se hubiese pactado en su momento, pues hay diferentes soluciones. Pero más allá de entrarnos un poco en el caso, lo importante es simplemente establecer que cuando me desaparece el objeto, una de las formas es que se me desaparezca el objeto del contrato y en ese orden de ideas, por circunstancias ajenas a la voluntad, me resulte imposible cumplir con las obligaciones previamente establecidas. Ahora, también existen contratos con objetos abiertamente imposibles. Por ejemplo, todos ustedes pueden investigar en Internet que hay un personaje en Estados Unidos, Demis Hope, que desde 1980 está vendiendo terrenos en la Luna y en Marte. Y aunque algunos de ustedes dirán que pues efectivamente el personaje está loco, pues en realidad ha hecho y ha amasado una millonaria fortuna, porque pues hay quienes efectivamente han comprado o le han comprado directamente a él territorios fuera de la Tierra. Ahora bien, ¿qué sucede? Claro, muchos de ustedes ya se adelantan y dicen, la plata se perdió y por supuesto, pero más allá de que resulte evidentemente imposible, ¿qué es lo que sucede? O legalmente, ¿cómo se podría alegar? Resulta que en este momento que se celebran los contratos, bueno, de hecho desde 1980 a hoy que se han venido celebrando los contratos, no resulta posible para ningún ser humano, ni siquiera para ningún país, adjudicarse la propiedad de otro planeta. En ese orden de ideas, como nadie está obligado a hacer lo imposible, cuando las personas que celebraron estos contratos vayan a ser exigibles o pretendan que se les escriture el terreno que adquirieron, pues básicamente el personaje que amasó su gran fortuna puede simplemente alegar que es imposible para él poder cumplir con las obligaciones que allí se establecen y por tanto no está en la obligación de responder por la escritura o por algún certificado que dé cuenta de la propiedad que las personas que compraron los terrenos pues ostentan sobre alguna porción pues de la luna o del planeta que hubiesen comprado. Por tanto, es importante que siempre que celebremos un contrato, no solamente miremos o revisemos lo que en papel se establece, sino también las prácticas que los contratantes suelen realizar a la hora de ejecutar el contrato, ya que toda aquella mala práctica que vaya, no solamente sea contraria a la ley, sino que vaya en contra de las sanas costumbres mercantiles, pues básicamente puede invalidar del todo un documento que ya no podríamos llamar contrato. Finalmente, tenemos la causa como último requisito de validez de los contratos. Ahora bien, ¿qué es la causa? Por causa se entiende el motivo o la razón por la cual se celebra un contrato. En ese orden de ideas, la causa será ilegal cuando esa motivación sea contraria a la ley y a las sanas costumbres. Al igual que el objeto, hay causas que son evidentemente ilegales. Por ejemplo, cuando se celebra un contrato de arrendamiento de cámaras, luces y en general equipos de video con una empresa cualquiera para que esta última pueda hacer y distribuir películas de pornografía infantil. En este ejemplo, el arrendamiento de los equipos en sí mismo es un objeto lícito, no habría problema. Sin embargo, su causa o motivación ya es ilícita, pues la finalidad es la explotación infantil y por tanto, por causa ilícita, este contrato podría quedar completamente invalidado. Ahora, hay casos donde la ilicitud de la causa no es tan evidente en el papel, pero sí en la práctica, como sucede con el objeto, y voy a dar un ejemplo que sucede de manera frecuente en toda América Latina. En Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, México, se le llama colusión de precios. Hay otros países en Centroamérica que cambia un poco el término, por ejemplo en Honduras, que se llama ofertas colusivas, y en El Salvador ofertas colusorias, pero en general el término es similar. ¿En qué consiste? Varias empresas
que son competidoras entre sí, es decir, producen y venden los mismos productos o servicios, se ponen de acuerdo en el precio de venta y en lugar de que sea el juego de oferta y demanda que establezca el valor del mercado, pues de ese producto o servicio ellos realmente se reúnen en privado y acuerdan un precio que los beneficie a todos. Vamos a poner el ejemplo en que tenemos 4 empresas que se dedican a producir concreto en un mismo país de América Latina. La compañía A ofrece normalmente el concreto en una licitación pública a un precio W. La compañía B lo vende a un precio X, la compañía C lo vende a un precio Y y la compañía D lo vende a un precio Z. Ahora bien, en este país de Latinoamérica, el gobierno suele hacer licitaciones públicas para que le vendan el concreto para hacer un puente, una carretera, una vía principal, en fin. Por eso, estas 4 empresas se reúnen y hacen un acuerdo secreto en donde prácticamente se reparten las licitaciones. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Para la licitación del puente, todos acuerdan que la empresa A presenta la oferta con el precio más bajo, que es un precio P, previamente acordado, mientras las otras 3 empresas ponen precios mucho más altos. Luego, para la licitación de la carretera, la empresa B es la que presenta el precio más bajo. Las demás presentan valores superiores al precio P. Posteriormente, la empresa C es quien oferta el menor precio, es decir, el precio P, y en general se reparten de manera similar todas las demás licitaciones. En ese orden de ideas, ese precio bajo, ese supuesto precio bajo, o P, que todos presentaron en sus licitaciones, en realidad es un precio más alto a los que hubieran ofrecido cada uno por separado si no se hubiesen puesto de acuerdo. Es decir, ese precio acordado suele ser más alto que los precios W, X, Y y Z. Además, se ahorraron la fatiga de hacer todo un modelo financiero al interior de sus empresas para averiguar cuál sería el precio más bajo al que podrían ofrecer el concreto sin llegar a pérdidas. Es por eso que en estos acuerdos de voluntades se han tipificado como ilícitos, ya que su causa es contraria a las leyes de competencia de toda América Latina. El asunto es que como son verbales y las reuniones suelen hacerse en terceros países y por supuesto pues no se deja prueba de tales reuniones, es realmente difícil llegar a probar que hubo a veces ese acuerdo colusivo o colusorio de precios. Finalmente, entonces, y a modo de conclusión deductiva, haré la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si falta alguno de los elementos esenciales del contrato? Es decir, si una de las partes no tiene la capacidad para representar a una de las empresas contratantes, si no se ha expresado el consentimiento de manera válida, porque no está la firma, o si el objeto es ilícito, o la causa es contraria a la ley y a las buenas costumbres, por ejemplo. En otras palabras, si a esa mesa, que es el contrato, se le rompe una patica o uno de los pilares que lo soportan. Bueno, la consecuencia es efectivamente la nulidad del contrato. ¿Qué significa que el contrato sea nulo? Fácil, que no puedo exigir a la otra parte que lo cumpla o que ejecute las obligaciones de dar, hacer o no hacer, así como tampoco puedo pedir que me pague por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho de que no cumpla las obligaciones que se comprometió a hacer en el contrato. En otras palabras, nulidad es similar a decir que el contrato no tiene validez, pero de este tema, a profundidad, pues hablaremos en el siguiente capítulo. Por lo pronto, como ya hablamos de los elementos esenciales, continuaremos con los elementos naturales de los contratos. ¿Qué temas vimos en este módulo? El contrato, definición. 4 elementos esenciales o estructurales. Nulidad absoluta y nulidad relativa. Fuentes y referencias. Gracias por tu atención. Ahora estás un poco más cerca de lograr tu certificación profesional en compras y abastecimientos CPCA.